Vladimir Putin supuestamente ha arrestado a uno de sus propios militares. Jefes. Se cree que el general Sergei Serovkin y Viktor Striganov han sido detenidos en Moscú, donde el exministro de Transporte de Rusia ha sido encontrado muerto hoy. Podría señalar el inicio de una purga en la cúpula del establecimiento militar de Rusia. Protegeremos a nuestra gente y nuestra soberanía de cualquier amenaza. Putin puede haber comenzado una purga de cualquier persona que él cree que representa una amenaza para su autoridad. La élite de Rusia está bajo asedio, y el que lidera la carga no es un enemigo extranjero, sino su propio presidente, Vladimir Putin. En el último año, generales de alto rango, multimillonarios y leales insiders han sido arrestados, exiliados o misteriosamente silenciados. Desde el impactante arresto por soborno de Timur Ivanov hasta el derribo del magnate del oro Konstantin Strukov, nadie parece estar seguro ya. Estos no son casos aislados, es una purga calculada que está exponiendo las grietas en el control del poder de Putin. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? En este video, analizaremos por qué Putin se está volviendo contra su propio pueblo y qué implica esto para el futuro de Rusia y del mundo. Abordemos directamente la gran pregunta: ¿por qué Vladimir Putin está eliminando a sus principales generales, multimillonarios e informantes? Para responder a eso, debemos analizar las presiones que se acumulan en el Kremlin, los individuos atacados y las motivaciones ocultas detrás de esta represión. Como todo lo relacionado con Rusia actualmente, se vincula directamente a la guerra. Y, si todavía estás viendo, ya sabes que historias como esta realmente no son promovidas por el algoritmo. Putin no quiere que esto se vea, y francamente, YouTube tampoco. Si deseas difundir esta verdad, dale me gusta y suscríbete. Esto ayuda a combatir el silencio y a mantener vivo este contenido. La guerra de Rusia en Ucrania, ya en su cuarto año, se ha vuelto una pesadilla, distante del triunfo veloz que Putin imaginó en 2022. Con más de 1 millón de bajas rusas ya, la moral está en picada y todos están confundidos. Las pérdidas han forzado a Rusia a depender de equipos soviéticos obsoletos y tropas norcoreanas, vergonzoso para una superpotencia. Además, su economía está en apuros. Con las duras sanciones, la disminución de los ingresos petroleros, las elevadas tasas de interés y una inflación del 10%, la situación es grave. Esto ha provocado un incremento en los precios de productos básicos, como el pan y el combustible. Como puedes imaginar, la gente está frustrada. Aunque no pueden protestar públicamente, hay un gran descontento. Lo que empeora las cosas esta vez es que no solo son los rusos comunes los que sienten la presión. Las élites, como generales, oligarcas e intermediarios de poder, están más inquietos. Pilares alguna vez leales del régimen de Putin. Algunos ahora cuestionan su liderazgo a medida que la guerra se prolonga y sus fortunas disminuyen. A pesar de que Putin ganó un quinto mandato en 2024, con más del 80% de los votos en encuestas independientes, revelan que la confianza en su gobierno está disminuyendo, algo inusual en mucho tiempo. Aunque pudo haber manipulado las elecciones, los resultados en el terreno ahora cuentan una historia diferente. Putin, consciente del lío en el que está tomando medidas agresivas, silenciando a los críticos y purgando a sus propios aliados. El sistema se está resquebrajando, y Putin sabe que si no actúa, sus días en el poder están contados. No es la primera vez que Putin ataca a los suyos. En 2004, encarceló al magnate petrolero multimillonario Mikhail Jodorkovsky tras comenzar a financiar grupos opositores. En 2018, reprimió a los gobernadores regionales, reemplazando a docenas por nombramientos más jóvenes y leales. Sin embargo, la purga actual es diferente. No solo se silencia a los forasteros o jugadores de bajo nivel, sino que se desmantelan redes de poder completas dentro de su círculo íntimo. Discutiremos esto más adelante en el video. Para comprender mejor esta limpieza, veamos algunos casos impactantes que se desarrollaron el año pasado. Estos nombres demuestran la profundidad de esta purga salvaje que está sacudiendo a la élite rusa hasta su núcleo. El 7 de julio de este año, Roman Starovoyt, ex ministro de Transporte de Rusia y ex gobernador de Kursk, fue encontrado muerto en su coche a las afueras de Moscú. El exministro de Transporte de Rusia ha sido encontrado muerto hoy varias horas tras ser despedido por Putin. Funcionarios reportan que el cuerpo fue hallado en su auto en las afueras de Moscú y que probablemente se suicidó. Esta tarde se dio a conocer la noticia de que el exministro de Transporte había sido encontrado muerto en su coche o cerca de su coche, al parecer con una pistola en el suelo, y los investigadores rusos dijeron que se había iniciado una investigación. Según los investigadores, se sospecha que fue un suicidio. Así que un giro bastante dramático de los eventos hoy. Putin lo había despedido horas antes.
Una herida de bala y una pistola ceremonial a su lado hicieron que los funcionarios lo calificaran de suicidio. Murió. Pero el momento levantó sospechas. Stadovoyt había estado bajo presión por meses. Como gobernador de Kursk, supervisó la defensa fronteriza que colapsó durante la incursión de Ucrania en 2024. A pesar de haber gastado miles de millones, la región fue invadida. Los investigadores estaban por cerrar un caso de corrupción relacionado con los fondos desaparecidos cuando lo hallaron. Informes sugieren que pudo haber muerto antes de que el Kremlin anunciara su despido, lo cual no solo es sospechoso, sino escalofriante. Y el día no terminó ahí. Solo horas después de la muerte de Stadovoyt, otro oficial, Andrei Konyachuk, murió durante una reunión en el Ministerio de Transporte. No hubo advertencia ni explicación, simplemente cayó muerto en medio de la jornada laboral. Con 42 años, aparentando salud, trabajaba en el ministerio del que recién habían purgado a Starovoyt. No puede ser más sospechoso. Los oficiales dijeron que fue un paro cardíaco, pero 2 muertes en un día, vinculadas al mismo apartamento problemático, eso no es coincidencia. Esto es una señal. Solo unos días antes, el 4 de julio, Andrei Badalov, vicepresidente de Transneft, el gigante de oleoductos estatales de Rusia, fue hallado muerto bajo una ventana en un exclusivo barrio moscovita. La policía informó que dejó una nota, pero las caídas por ventanas se han vuelto un siniestro sello distintivo en los círculos de élite rusos. Si has visto suficientes titulares de muertes rusas, ya sabes esto. La muerte de Badalov, próxima a las otras, intensifica la sensación de que algo siniestro ocurre. Esto huele a cálculos deliberados y no solo a percances aleatorios. Fuera de esas muertes están las detenciones. El 7 de julio, cuando fallecieron Starovoyt y Konchuk, se arrestó a Viktor Striganov. Viktor Striganov fue el ex primer subdirector de la Guardia Nacional de Rusia, una fuerza de seguridad que responde a Putin. Fue detenido bajo cargos de abuso de poder y soborno. Las autoridades afirmaron que había tomado más de 1.000 millones de rublos, aproximadamente 10 millones de dólares en pagos ilícitos. Esto no fue un escándalo menor. La Guardia Nacional tiene la tarea de mantener el orden y aplastar el disenso. Apuntar a uno de sus principales funcionarios es una jugada audaz. El arresto de Zyganov y los informes de interrogatorios a otros oficiales de la Guardia Nacional sugieren que la purga se está extendiendo a las agencias de seguridad clave. El ejército también fue afectado. Ese mismo día, el coronel general Khalil Aslanov, un alto mando militar, fue condenado a 17 años de prisión. Lideró el Estado Mayor hasta 2020. Supuestamente robó 1.600 millones de rublos, alrededor de 20 millones de dólares, haciendo malos tratos con la empresa que proporcionaba equipo de telecomunicaciones al ejército. También aceptó un soborno de $150.000. El tribunal le quitó su rango, le multó con $300.000 y aún tiene problemas por otro caso relacionado con radios del ejército. ¿Fue solo avaro o Putin quería que se fuera? Este gran escándalo, después de otras detenciones, revela que Putin está castigando duramente a sus equipos de seguridad y ejército. La purga se extendió más allá de los funcionarios. En 2025, el multimillonario del oro Konstantin Strukov trató de escapar de Rusia en su avión privado. Las autoridades detuvieron a Strukov, congelaron sus activos y lo acusaron de corrupción, a pesar de que no era un rebelde, lo que hace todo esto sospechoso. Era un lealista de Putin, pero eso no lo salvó. Su derribo envió un mensaje claro a los más ricos de Rusia. Tu dinero ya no te salvará. Debes cuestionarte si hay algo que pueda protegerte realmente. Las raíces de esta purga se remontan a Kursk. En abril, los altos funcionarios Alexei Smirnov y Alexei Dadov fueron arrestados por robar más de $12 millones. Supuestamente, ese dinero era para las defensas fronterizas. Smirnov había reemplazado a Starovoyt como gobernador y Dadov era su subalterno. Su arresto ocurrió tras el ataque de Ucrania en 2024, que expuso la debilidad de esas defensas. El público estaba furioso y alguien tenía que asumir la culpa. Entonces la purga se aceleró, afectando no solo a líderes regionales, sino incluso al ejército de Rusia. En mayo de 2024, Putin despidió a su aliado de mucho tiempo y ministro de Defensa, Sergei Shoigu, sorprendiendo incluso a su círculo íntimo. Shoigu, al mando por más de una década, era uno de los rostros más reconocibles de la guerra de Rusia. Su destitución se produjo poco después de que Putin asegurara su 5º mandato, marcando un cambio significativo. La guerra en Ucrania se extendía y los reveses militares se multiplicaban. Shoigu había sobrevivido a escándalos, contratiempos e incluso a una rebelión de Wagner en 2023, pero esta vez Putin se hartó. Lo reemplazó con Andrei Belousov, un economista civil sin antecedentes militares, lo que causó sorpresa en todo el país. El mensaje era claro. Putin ya no toleraba errores, y la lealtad sola ya no era suficiente. La caída de Shoigu después del desastre de Kursk
Dejó claro que incluso los más poderosos serían responsables, abriendo la puerta a algo mucho más oscuro. Uno de los nombres más grandes atrapados en esta red es Timur Ivanov. Hasta abril de 2024, Ivanov fue viceministro de Defensa, una figura clave en el aparato militar ruso. Era un aliado cercano de Sergei Shoigu. Ivanov fue arrestado por recibir sobornos masivos y acusado de embolsarse millones de rublos mediante contratos de defensa turbios. Negó los cargos, pero para junio, su detención se extendió y lo destituyeron de su puesto. Para finales de 2024, tras un juicio rápido, fue sentenciado a varios años en prisión. Ivanov, conocido por su estilo de vida lujoso con propiedades y yates de lujo, era un funcionario destacado y un blanco fácil para cargos de corrupción. Pero el momento de su arresto, justo antes del despido de Shoigu, sugiere que esto era más que solo sobornos. Andrei Belkov, otro funcionario de defensa, fue arrestado simultáneamente. Belkov fue arrestado en 2024 por presuntamente inflar el costo de contratos militares, incluyendo un acuerdo para comprar equipo médico al triple del precio de mercado. El esquema le costó millones al gobierno, pero su arresto no fue solo por un mal acuerdo. Fue parte de una represión más amplia contra los funcionarios vinculados al complejo militar industrial, que ha estado bajo escrutinio desde que la guerra en Ucrania expuso ineficiencias y corrupción. Los casos de Belkov e Ivanov sugieren una purga intencional en el Ministerio de Defensa, especialmente tras la partida de Shoigu. Aunque esto se ha intensificado recientemente, la ola de eliminaciones ha estado ocurriendo por un tiempo. En 2023, una ola de muertes misteriosas azotó a los multimillonarios de Rusia. Al menos 23 oligarcas murieron de formas extrañas, incluyendo caídas desde ventanas, ataques cardíacos repentinos e incluso uno involucrando veneno de sapo. Todos eran poderosos, ricos y cercanos al Kremlin. Algunos estaban bajo investigación, otros no. Caían como moscas, y no solo los peces gordos. La purga se está expandiendo, atacando a funcionarios regionales, burócratas intermedios e incluso a nacionalistas que han criticado la guerra. Por ejemplo, el mayor general Ivan Popov, un excomandante en Ucrania, fue arrestado en mayo de 2024 por fraude tras criticar públicamente al liderazgo militar. Popov había criticado abiertamente a Shoigu y al general ruso más importante, Valery Gerasimov, por su mal manejo de la guerra. Su arresto no fue solo para silenciar a un bocazas, fue para demostrar que incluso los oficiales condecorados que han luchado por Rusia pueden ser derribados si se salen de la línea. El alcance de esta represión es asombroso. Según el medio ruso Voska, en la primera mitad de 2024 se registraron más de 4.900 casos de soborno en Rusia, un aumento del 55% en comparación con 3 años antes. Esto no es una limpieza de casa, sino una purga sistemática para reafirmar la dominancia. Entonces, ¿por qué Putin está haciendo esto? ¿Por qué se vuelve contra las mismas personas que le han ayudado a gobernar Rusia por años? La respuesta radica en una combinación de supervivencia, estrategia y oportunidad. Primero, se trata de reafirmar el control. La guerra en Ucrania ha expuesto debilidades en el ejército de Rusia y gran parte de la culpa ha recaído en la red de Shoigu. Al eliminar a sus leales como Ivanov y Belkov, Putin está eliminando a posibles rivales y reemplazándolos con radicales que le deben sus posiciones a él. Tras el despido de Shoigu, Andrei Belousov, un tecnócrata sin experiencia militar, asumió como ministro de Defensa. El trabajo de Belousov no solo es gestionar la guerra, sino eliminar la corrupción y reforzar el control del Kremlin sobre el ejército. Las detenciones de los aliados de Shoigu forman parte de un plan para desmantelar las viejas estructuras de poder y construir nuevas más obedientes. No se trata solo de control, sino también de silenciar el disenso antes de que crezca. La guerra ha generado tensiones en la élite, con algunos cuestionando la estrategia de Putin o su costo. Públicamente, estos desacuerdos son poco comunes, pero en privado sí existen. Al señalar a Popov, quien se expresó, y a Strigunov, influyente en la Guardia Nacional, Putin envía un mensaje contundente. Nadie tiene permitido desafiar al Kremlin, ni siquiera desde dentro. Putin no puede permitirse que las grietas en su círculo interno se conviertan en rebeliones a gran escala, como la que llevó a cabo Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que organizó un motín en 2023 antes de morir en un misterioso accidente de avión. Hay un ángulo económico. Los magnates rusos como Sturikov controlan una gran riqueza y el Estado necesita dinero para financiar la guerra. La incautación de activos bajo la apariencia de anticorrupción beneficia al Kremlin financieramente y debilita a potenciales rivales. En 2024, el gobierno ruso nacionalizó más de 67 empresas, desde compañías energéticas hasta fábricas, a menudo dirigiéndose a dueños que mostraban deslealtad o intentaban trasladar su dinero al extranjero. El caso de Turkov se ajusta a este patrón. Sus minas de oro son un premio para el Estado y su caída sirve de advertencia para otros multimillonarios.
Mantén tu riqueza en Rusia o lo pierdes todo. Esto no solo trata de financiar la guerra, sino de consolidar el poder de Putin, asegurándose de que nadie tenga los recursos para desafiarlo. Otro motivo es enviar un mensaje al oeste. Putin busca proyectar fortaleza a nivel nacional e internacional. Al reprimir la corrupción, está tratando de demostrar que Rusia está disciplinada y unida incluso mientras la guerra se prolonga. Las detenciones de altos cargos como Ivanov y Strigunov son resaltadas en los medios estatales, mostrándose como evidencia de que Putin está purgando el sistema. Pero esto tiene más que ver con la imagen que con la reforma. La corrupción ha sido una característica del gobierno de Rusia durante décadas, y Putin nunca ha mostrado mucho interés en solucionarlo hasta que le sirve a sus propósitos. La selectividad de estas persecuciones, que se dirigen a ciertos grupos mientras perdonan a otros, revela que son una herramienta política, no una cruzada moral. Es una forma de ocultar los fracasos del régimen en Ucrania y distraer del creciente dolor económico en casa. Discutiremos más sobre eso en breve. Sin embargo, su purga no se trata solo de eliminar la corrupción o impresionar a Occidente. El Kremlin está compuesto por facciones rivales que luchan por el poder en Rusia, en lugar de ser un grupo unido. Entre ellos hay funcionarios de seguridad, administradores gubernamentales y nacionalistas intransigentes. Todos compiten por el control, el dinero y el poder. Putin los controla desestabilizándolos. Él derriba a quienes se vuelven demasiado poderosos o se salen de la línea. Eso es lo que es esta purga. Es su forma de recordarle a todos quien está a cargo. Con la guerra extendiéndose y la creciente presión doméstica, está tomando acciones preventivas en lugar de esperar a que los problemas empeoren. Por eso la purga se siente tan repentina y tan amplia. No es aleatorio. Se trata de mantenerse en el poder. Bien, profundicemos más en estos locos juegos de poder rusos. Las facciones conforman la estructura de poder de Rusia, que se basa en un delicado equilibrio. Las élites de seguridad incluyen a los líderes del Servicio Federal de Seguridad, la principal agencia de inteligencia rusa, y la Guardia Nacional. Son la fuerza del régimen, quienes controlan la disidencia y garantizan el funcionamiento fluido del Estado. Luego están los tecnócratas, los burócratas y economistas que administran el gobierno y evitan que la economía colapse. Considera a Andrei Belousov, el nuevo ministro de Defensa, más interesado en las hojas de cálculo que en los tanques. Por último, están los intransigentes, una combinación de oficiales militares y políticos nacionalistas que promueven una Rusia agresiva y conflictiva. Estos grupos tienen prioridades distintas y han chocado más conforme se extiende la guerra en Ucrania. Las élites de seguridad buscan más control sobre el presupuesto militar, los tecnócratas desesperados por estabilizar la economía y los intransigentes frustrados ante la ausencia de una rápida victoria prometida en la guerra. La caída de Sergei Shoigu ilustra perfectamente cómo se desarrollan estas tensiones. Shoigu, leal aliado de Putin, fue ministro de Defensa por más de una década y construyó una poderosa red dentro del ejército. Sus aliados, como Timur Ivanov, ocupaban puestos clave y controlaban presupuestos masivos. Pero el tiempo de Shoigu al mando no fue exactamente una historia de éxito. La guerra en Ucrania reveló graves fallas en el ejército, como una planificación deficiente y equipamiento anticuado. Esto hizo de Shoigu el blanco de las críticas. Los radicales, en especial los nacionalistas de la televisión estatal, empezaron a criticarlo, tachándolo de blando o inepto. Mientras tanto, las élites de seguridad vieron una oportunidad para ganar más poder al debilitar su red. El despido de Shoigu no solo fue por sus fracasos, sino también por Putin reconfigurando el balance de poder. La purga de aliados de Shoigu como Ivanov y Andrei Belkov es parte de ese juego de poder. Putin apunta a desmantelar una facción que se había vuelto demasiado influyente. La detención de Ivanov por cargos de soborno no se trataba solo de sus yates de lujo o sus casas de lujo. Se trataba de romper la lealtad que lo unía a Shoigu y enviar un mensaje a otros en el ejército. Mejor sé leal a Putin, no a tu antiguo jefe. El caso de Belikov tiene el mismo fin. Estos cambios debilitan a la vieja guardia, dando espacio a nuevos actores leales a Putin. El nombramiento de Belousov como ministro de Defensa es una clara señal del cambio. Aunque no es militar, es leal y eficiente, cualidades que Putin espera que impidan que otras facciones se sientan demasiado confiadas. Pero esto no se trata solo de que un grupo pierda. La purga se está extendiendo en el Kremlin, exponiendo la fragmentación del círculo íntimo de Putin. La detención de Viktor Sturgunov por parte de la Guardia Nacional no fue un incidente aislado. Los informes de los medios rusos sugieren que varios oficiales de nivel medio en la Guardia han sido detenidos o reasignados discretamente. La Guardia Nacional no es una agencia cualquiera, es la fuerza de seguridad personal de Putin encargada de proteger al régimen de protestas o rebeliones. Atacar a los líderes de Putin es arriesgado, ya que podría debilitar el sistema que lo mantiene a salvo. También revela su creciente paranoia sobre amenazas internas. Si ni siquiera la Guardia Nacional está por encima de sospechas, nadie lo está.
Este tipo de luchas internas no es nuevo, pero ha empeorado a medida que la guerra presiona a todos. Las facciones luchan por posicionarse, y Putin usa la limpieza para asegurarse de que ninguna sea lo suficientemente fuerte para desafiarlo. Esto nos lleva a lo que la purga nos dice sobre la Rusia de Putin. Durante años, se decía que Putin había construido un sistema sólido como una roca, donde la lealtad y la disciplina mantenían a todos en línea. Era el hombre fuerte supremo, equilibrando facciones y sofocando cualquier rebelión. Pero la purga pinta una imagen diferente. Muestra un régimen que se trata más de miedo que de unidad. Cuando empiezas a arrestar a tus propios generales y magnates, no estás demostrando fuerza, estás mostrando inseguridad. El círculo cercano de Putin era un grupo unido, vinculado por intereses comunes y dependencia mutua. Ahora, es cada hombre por sí mismo. Eso no es señal de un líder confiado. Es señal de alguien preocupado por perder el control. La corrupción es otra pieza de este rompecabezas que merece ser explorada un poco. El gobierno ruso siempre ha estado plagado de corrupción a todo nivel. Sobornos y tratos turbios son el funcionamiento habitual del sistema. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial ubican a Rusia en el 20% más bajo del mundo en control de corrupción, con escaso progreso desde que Putin llegó al poder. Y no está mejorando. En 2024, el fiscal superior de Rusia, Igor Krasnov, admitió que la corrupción está empeorando. Informó a los medios estatales que unos 30.000 funcionarios fueron sancionados por soborno ese año, con un aumento de al menos 30% en los sobornos reportados desde 2023. Cientos de empresas fueron multadas por pagos ilegales. Esa es una cifra asombrosa y muestra cuán profundo es el problema. Tras la partida de Shoigu, más de 12 funcionarios del Ministerio de Defensa fueron detenidos por fraude o soborno, con pérdidas estimadas en 11.000 millones de rublos o cerca de 110 millones de dólares, según el Comité de Investigación ruso. Pero aquí está la cosa. La purga no se trata de limpiar las cosas. Si lo fuera, las represiones afectarían a todos por igual. En cambio, son selectivas, apuntando a personas específicas mientras exculpan a otras igualmente culpables. Otros ministros, como los de Asuntos Exteriores o Energía, no han enfrentado el mismo escrutinio, a pesar de que la corrupción es igual de generalizada allí. Esto demuestra que la purga es un arma política usada para eliminar amenazas y recompensar lealtad, no para arreglar el sistema. Entonces, con este ejercicio de arma política en marcha, ¿qué le depara el futuro a Rusia? Está claro que Putin aún no ha terminado de purgar. Los patrones de arrestos de alto perfil y confiscaciones de activos del último año probablemente continuarán. Ya ha apuntado al ejército, la Guardia Nacional y los oligarcas, pero hay otros sectores del sistema a los que podría enfocarse. El Servicio Federal de Seguridad, el poderoso servicio de seguridad de Rusia, es grande. Ha sido un leal apoyo del régimen de Putin, pero también tiene sus propias ambiciones. El Servicio Federal de Seguridad controla todo, desde el espionaje doméstico hasta las operaciones cibernéticas, y sus líderes tienen acceso a enormes presupuestos e información sensible. Según filtraciones de Medusa, un medio ruso independiente, hubo rumores de tensión entre Putin y jefes del Servicio Federal de Seguridad, especialmente después de que la agencia no logró proteger contra las contraofensivas ucranianas. Si Putin cree que el Servicio Federal de Seguridad se está volviendo muy independiente, podría empezar a reducir sus filas, como lo hizo con la red de Shoigu. Eso implicaría más detenciones, reorganizaciones y temor extendiéndose por el sistema. Los líderes regionales también están en la mira. Rusia es un país enorme, y sus más de 80 regiones están dirigidas por gobernadores que actúan como mini reyes, gestionando las economías locales y controlando al público. Estos gobernadores siempre han estado bajo el control de Putin, pero algunos han establecido sus propias bases de poder. En 2024, más de 1.200 funcionarios regionales fueron investigados por corrupción, un aumento del 40% en comparación con 2 años antes, según la Oficina del Fiscal General de Rusia. La mayoría eran peces pequeños como alcaldes o recaudadores de impuestos, pero el mensaje fue claro: salte de la línea y estás fuera. Si la guerra sigue agotando recursos o la ira pública crece, Putin podría ir tras actores regionales más grandes para asegurarse de que nadie tenga ideas sobre desafiar a Moscú. Esto mantendría leales a las provincias, pero también podría salir mal. Tardistán y Chechenia tienen identidades locales sólidas y las purgas autoritarias podrían provocar resentimiento e incluso disturbios. El ejército es otra área donde la purga podría profundizarse. Desde mayo de 2024, más de una docena de funcionarios del Ministerio de Defensa han sido arrestados. Pero los problemas del ejército van más allá de unos cuantos generales corruptos. Como saben, la campaña rusa en Ucrania no marcha bien. Andrei Belousov, el nuevo ministro de Defensa, está tratando de optimizar el gasto y eliminar el despilfarro, pero su falta de experiencia militar está generando tensiones. Si la guerra empeora y las nuevas armas de Ucrania
Como los jets F-6 o los misiles de la OTAN impactan con más fuerza las líneas rusas, Putin podría buscar chivos expiatorios. Esto sugiere que más generales podrían verse involucrados en la purga. El riesgo es que el ejército, ya extendido al límite, podría perder más experiencia necesaria para seguir luchando. Pero el problema con todo esto es que las limpiezas como esta no solo resuelven problemas, los crean. Putin juega a la ruleta rusa al eliminar figuras clave. Un gran riesgo es que él presione demasiado a las élites. Hasta ahora, la mayoría han permanecido en silencio por miedo o porque aún obtienen beneficios del sistema. Pero el miedo solo sirve temporalmente. Si la guerra empeora o la economía se deteriora más, algunos podrían buscar una salida. Ya se observan señales de una fuga de capitales en tiempo de guerra de Rusia de más de 250.000 millones de dólares, ya que oligarcas y empresarios trasladaron su dinero a lugares como Dubái e Estambul. No solo se trata de proteger la riqueza, sino de perder la confianza en la Rusia de Putin. Si un actor influyente, como un general de alto rango o un multimillonario poderoso, decidiera desertar o hablar, podría provocar una crisis. El recuerdo de la rebelión de Yevgeny Prigozhin en 2023 sigue vivo. Otra traición, especialmente de alguien influyente, sería más difícil de manejar. También hay riesgo de inestabilidad interna. La economía rusa se sostiene mejor de lo esperado por las ventas de petróleo a China e India, pero no está en buen estado. El ruso promedio está sintiendo el dolor, con salarios reales estancados o en caída para la mayoría de los trabajadores. Pequeñas protestas como las de Novosibirsk por el costo de los alimentos son raras, pero están creciendo. Las severas leyes rusas no han frenado del todo las protestas. Si la economía se deteriora, estas podrían propagarse. Un régimen distraído por purgas podría tener dificultades para responder, especialmente si la Guardia Nacional, afectada por arrestos, ya no es tan confiable. Esto es una receta para problemas, incluso donde la disidencia es peligrosa. La purga podría hacer que el gobierno ruso sea menos efectivo. El miedo es un gran motivador, pero es terrible para lograr cosas. Los burócratas y funcionarios están paralizados por el miedo a tomar decisiones que podrían ponerlos en la mira. En 2024, los retrasos en las cadenas de suministro militares empeoraron, con algunas unidades esperando semanas por municiones, según informes de canales de telegrama rusos. Los proyectos de infraestructura como carreteras y puentes están estancados, con el 30% de los fondos federales sin gastar a mediados de 2024, según el Ministerio de Finanzas de Rusia. Esto va más allá de la corrupción. Es un sistema donde nadie quiere arriesgarse. Si la burocracia se detiene, todo se ve afectado, desde el esfuerzo de guerra hasta servicios básicos como la salud o la educación. Para los rusos comunes, que han soportado mucho para apoyar la visión de Putin, eso podría erosionar la paciencia que han mostrado hasta ahora. Al final, Putin está reforzando su poder o cavando su propia tumba. La verdad probablemente esté en un punto intermedio. Es un superviviente y la purga es de su manual de estrategias. Dividir, asustar y conquistar, pero es una apuesta. Al apuntar a los leales, está quemando puentes con las personas que más necesita. La guerra ha expuesto debilidades en la antes invencible armadura de Putin. Si la situación se mantiene estable, Putin podría fortalecerse con un sistema más reducido y leal. Pero si la guerra va mal, la economía colapsa o una élite considerable rompe filas, la purga podría ser su ruina. Las grietas están ahí y crecen. Por ahora, él sigue tomando las decisiones, pero cada arresto hace que el suelo bajo él sea menos estable. El mundo y los rusos que lo han apoyado siempre están observando. Putin aún controla el sistema, pero cada purga en un régimen basado en el miedo socava más su posición. La pregunta no es si el sistema se romperá, sino cuándo.